Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con los spoilers para la serie Gilded. Pero si le damos una oportunidad a la persona equivocada, no solo no podrá hacer ningún bien, sino que incluso puede volverse contra nosotros. Wyatt habló con preocupación por la tensa situación en la cual se encontraban. Dar una oportunidad a la persona equivocada cambiaba la situación y los puso en una desventaja. Ahora la familia Mata Hanako debería estar riendo sabiendo que Kae es aliado con ellos. No se sabe hasta qué punto les afectaría el caos causado por Kae y cuántos problemas más tendrían que afrontar. Dean ha regresado, Rose. Dean, ¿estás bien? ¿Qué te dijo la policía? ¿Creen que eres inocente? Todo será según la ley. A partir de ahora necesito encontrar más pruebas para demostrar mi inocencia y que la granja Senran no esté involucrada con las sustancias ilícitas. Dean respondió con calma a Rose, tratando de mantener la compostura a pesar de las dudas y acusaciones que enfrentaba. Cuando regresaron a la granja todavía no podía comprender todo lo que estaba sucediendo. Si alguien realmente hubiera intentado manipular la situación, lo habría hecho mientras ella y Rose estuvieran fuera durante los últimos días, un periodo en el cual Wyatt tampoco estaba. Bondaen, cuando Rose y yo estábamos afuera, ¿sucedió algo extraño? Nada. Las personas de Wyatt estaban vigilando. Si algo hubiera ido mal, probablemente me hubiera dado cuenta. La gente de Wyatt dijo que nadie de afuera entró. Dean, ¿qué sospechas? Creo que todo esto es obra de Kae. Hablando de Kae, ahora lo recuerdo. Ayer la tía Chan dijo que el tío Kla pasó a ver cómo estabas y cuando se enteró de que aún no habías regresado, te dejó un sobre. La tía Chan debe haberlo puesto en el taller. Antes de terminar de hablar, Dean corrió rápidamente a su casa, dirigiéndose directamente al taller con Rose y Wyatt siguiéndolas. Encontró el sobre marrón de tamaño A4 sobre la mesa, tal como había dicho Mondain, que el tío Kla le había pedido a la tía Chan que le entregara. Tarjeta de memoria. Rose preguntó con una voz llena de curiosidad y miró a Wyatt, quien parecía igualmente confundida. Antes de que Dean abriera apresuradamente el archivo en el cuaderno, queriendo saber qué podría haber tan importante dentro de una simple tarjeta de memoria. ¿Es la tarjeta de memoria de la cámara del auto de mi padre? No, Rose, parece que es un archivo de la cámara del coche de Wasu. Como tu padre estaba tratando de decir, de hecho, Wasu estaba en la escena del incidente esa noche. Wasu debía abandonar rápidamente el lugar en cuanto oyó que se acercaba otro coche. Fue entonces cuando llegó la ambulancia. Con la evidencia clara tanto en imágenes como en audio, no hay forma de que Wasu pueda escapar de eso. La teniente Wyatt habló con una voz llena de seguridad, creyendo que finalmente podrían incriminar al verdadero culpable ahora que tenían esa importante pieza de evidencia. Y sin embargo parecía que había más por venir. Hay más archivos. Este es un archivo de audio. La voz de Wasu Kae. Esta evidencia fue enviada por Kae. Dean concluyó con convicción, creyendo que la oportunidad que le había dado su ex amiga no volvería para destruirla, como tenía Wyatt. Aunque no pudo perdonar lo que hizo Kae, sintió gratitud, porque al final Kae hizo lo correcto. Déjame intentarlo, Dean. Ahora que tenemos pruebas tan sólidas, aunque sean de grandes figuras, no escaparán. Dejemos la evidencia, nos encargaremos de ello. No te preocupes, Dean, su juego ha terminado. No pierdas de vista a la familia Mata Hanako. Pronto veremos su fin. Mañana Wasu será detenido en la granja para enfrentar los procedimientos judiciales según la orden de arresto. Creo que esta vez no se le permitirá pagar la fianza, ya que la policía probablemente se opondrá, temiendo que esa persona altere las pruebas o incluso huya o cometa más delitos. Espero que esta vez esa familia no pueda escapar y que todo esto finalmente termine. Con un poco más de tiempo todo se va a resolver, Dean. El culpable será castigado con toda seguridad en prisión. ¿Qué pasa con Kae? Dean preguntó por su ex amiga, quien fue una pieza clave para facilitar el cierre del caso. Si no fuera por la evidencia de Kae, que se había arriesgado a enviarlo en secreto, probablemente todavía estaría tratando de encontrar una forma de hacer que los culpables reciban su castigo. Entonces Dean quiso hacer algo para retribuirle y agradecerle su ayuda. La gente de Wyatt la está buscando, pero nadie podía averiguar aún dónde se esconde Kae. Incluso si Wasu es arrestado, Kae no estará a salvo porque mientras luche por su caso y el de su hijo, creo que el señor Wasupon encontrará una manera de vengarse. Encontraré a Kae antes de que la encuentren para protegerla y usarla como testigo. Confío en ti, Wyatt. Como mínimo, quiero que Kae esté a salvo y tenga la oportunidad de empezar su vida de nuevo. No te preocupes, Dean, porque Kae decidió ayudarnos y no desperdició la oportunidad que le diste. Le ayudaré hasta el final. Aunque Kae había hecho cosas terribles que no pueden ser perdonadas, si ahora está haciendo lo correcto incluso si no puede enmendar los errores que cometió, merece ser protegida para mantenerse a salvo de las garras de esa familia. Nadie más debería perder la vida por culpa de personas tan irresponsables. ¿Por qué trajiste a la joven de vuelta? Dijiste que se la entregarías a Dean y a Wyatt.
Dean y Guayo están discutiendo un asunto importante. No quiero que seas descortés. No es nada. Creo que estás dándole demasiadas vueltas. Al fin y al cabo somos de la misma familia. Si fuera yo quien se apresurara y se entrometiera sería más descortés. Rose no respondió al comentario de Monday y en su lugar tomó la bandeja con bebidas con café negro que había preparado para Dean y Guayo junto con algunos bocadillos y la colocó en la mesa auxiliar del jardín. Ella no quería presumir ni ser grosera, dejando claro que había escuchado toda la conversación entre su novia y su prima. ¿Estás bien, Rose? Pareces preocupada. Tengo algo en mente, Mondain. No te preocupes, Rose. Confía en la habilidad de Guayo. Si la policía dijo que está a punto de terminar, eso significa que después de que capturen a esa persona, todos ustedes, Dean, tu padre y todos en la granja Chon-Chan y en la granja Senra, estarán a salvo. No me preocupa eso, Mondain, porque al final el culpable tendrá que afrontar las consecuencias. Entonces, ¿de qué estás preocupada, Rose? Estoy pensando en Kai. Si se trata de eso, no hay necesidad de preocuparse. Kai se ha ido y no va a regresar. De cualquier manera, tú eres la número uno, no hay razón para preocuparse. La mujer suspiró visiblemente perturbada, incluso si Monday intentaba animarla o hablarle de ser la número uno. Eso no la hizo sentir orgullosa de su posición, ni feliz por haber ganado el título de ser la esposa número uno. Ella sabía que lo que hizo Kai estaba mal y era terrible, pero con el tiempo también demostró acciones impulsivas y exageradas, sin considerar los sentimientos de las personas cercanas a Dean. Aunque esto se debía a los celos que le hacían comportarse como si fuera dueña de Dean, especialmente cuando no había abierto su corazón a Dean y reconoció que sus sentimientos eran recíprocos. Dean le contó todo sobre Kai y le explicó que de hecho sabía cómo se sentía Kai, pero como era una amiga importante, adoptó una postura clara para evitar cualquier problema. Dean no la culpó por nada de lo que sucedió, a diferencia de Kai, que la culpó por todo, creyendo que ella era la causa de los problemas en la vida de Dean y todos en la granja Senra. Además, Kai arriesgó su seguridad para recolectar evidencia importante y entregársela. El amor de Kai por Dean era inmenso, un amor duradero y devoto, y la hacía sentir confundida e insegura sobre si el amor que sentía por Dean sería suficiente para competir con ella. Todavía existía la conexión entre esas dos personas que eran amigas y ayudantes, como había dicho Dean. El amor que Kai siente por Dean, aunque es problemático, es más grande de lo que uno puede imaginar. ¿Aún estás celoso de Kai? Creo que si hay algo. Sería mejor hablar con Dean directamente, ¿lo crees? No, Mondain. No hablo por celos, solo digo lo que realmente siento sobre la situación. Y también rezo para que Kai esté a salvo, lejos de más tragedias. Papá, la policía ha hecho una redada en la granja. Está llena de policías. ¿Por qué todo el mundo viene aquí? ¿Wasu, hiciste algo malo? El señor Wasupong ordenó a los subordinados que buscaran la razón de otro problema que su hijo había causado, lo que significaba que siempre tenía que ayudarlo a limpiar el desastre. Después de recomponerse, fue a enfrentarse a la policía que había invadido la granja sin previo aviso. Buenos días, señores oficiales. Parece que están visitando mi finca con frecuencia. Si no tienen cuidado, comenzaré a pensar que se trata de una persecución personal. No se trata de eso, desde luego. Hoy estamos aquí con una orden de arresto para detener al señor Wasu y llevarlo ante los cargos. El oficial a cargo mostró la orden al padre, siguiendo el procedimiento. Creo que hay un malentendido. Mi hijo no ha hecho nada malo. Señor Wasupong, también tendrá que acudir a la comisaría ya que sospechamos que está implicado en un caso de sustancias ilícitas a través de rutas fronterizas. La policía tiene nuevas pruebas que se obtuvieron la última vez. Arresten al señor Wasupong y lleven a la estación. ¿Quieres jugar conmigo? Elegiste a la persona equivocada. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo.